¿Cómo están? Muy buenas noches. Mientras asistimos anonadados a la destrucción de Ucrania y el asesinato inmoral y cobarde de miles de civiles provocados por los bombardeos de Vladimir Putin y su afán por ganar su guerra personal contra los ucranianos, los expertos se han dado a la tarea de reconstruir el perfil psicológico de este aprendiz de zar del mundo moderno que, como un copycat de Atila el bárbaro, pues está empeñado en que por donde pase no vuelva a crecer la hierba. Y las conclusiones no pueden ser más coincidentes. Es un psicópata que se cree omnipotente, con altas dosis de narcisismo y un sadismo sin sentimiento de culpabilidad o conciencia del daño ajeno. Pero para poder evaluar su mente maquiavélica, estalinista y hitleriana, los expertos se han arañado en su propia historia. Hijo de trabajadores de una fábrica que nació y vivió en uno de los barrios más desfavorecidos del Leningrado de la posguerra, donde sus dos hermanos mayores murieron y en el que los 20 metros cuadrados donde vivía pudieron quizá marcar sus ansias de superación, sus delirios expansionistas y sobre todo su resentimiento social. Quizá una de sus frases, "tengo la sensación de que conseguiré todo lo que quiera a como dé lugar", es el mejor ejemplo que ilustra que no concibe el límite de la imposibilidad y que se cree omnipotente y usa la intimidación y la amenaza para generar angustia, sumisión y obediencia. Porque si algo ha definido a este diablo rojo desde su adolescencia, cuando se graduó con honores de Derecho, ha sido su incapacidad de crear lazos afectivos, su falta de capacidad de empatía, su impotencia para sentir culpabilidad y una inteligencia exclusivamente dirigida a la defensa de sus intereses, por encima de cualquier característica que le haga triunfar en la KGB, donde el perfil era precisamente lograr el objetivo sin sentir piedad, deshacerse de sus adversarios, como ha quedado demostrado en su carrera hasta convertirse en el presidente de Rusia. En fin, la criaturita es una joya, pero en su propio delirio nos ha envuelto a todos en una especie de despiste general con esta guerra, donde nadie sabemos a ciencia cierta el desafío que enfrentamos y donde la imprevisibilidad de su conducta nos tiene haciendo quinielas de hasta dónde van a llegar sus límites, si es que los tiene. Porque si poco le importó al sátrapa del Kremlin liquidar a bebés, parturientas y ancianos, no debe de inquietarle demasiado la guerra nuclear, química o biológica, que por otra parte ya ha ido ensayando en los últimos años cuando liquidaba espías u opositores políticos, incluso en el centro de Londres. Putin es un psicópata, megalómano, ególatra y narcisista, que quisiera pasar a la historia como el restaurador de un gran imperio, pero no parece muy claro que ante lo que estamos viendo vaya a claudicar. No porque las cosas no le hayan salido como pensaba, sino porque su ego le impedirá salir con el rabo entre las patas. Comenzamos. Presentarles de inmediato a mis invitados: Pepe Forte, conductor del Ático de Pepe, y una persona que además ahondó mucho también en la personalidad de este individuo, que hoy vamos a conversar de ello. Gracias, María, por la invitación. No, un placer. Y tenemos con nosotros a Octavio Pérez, coronel del Ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, por supuesto, coronel, un placer. A ver, vamos a empezar, Octavio, con la situación a la que nos enfrentamos con este individuo. Quiero decir, el perfil está más o menos hecho y en él coincide mucha gente. Ahora, el tema es, a nosotros nos tiene a todos confundidos. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Será realmente capaz de cumplir con sus premisas? ¿O será un farol que de repente le ha funcionado muy bien porque ha ocasionado un miedo internacional y nadie se atreve a ponerle el cascabel? Bueno, el individuo ha controlado el país por los últimos 25 años. El individuo propuso esta invasión. Muchos de nosotros, como tú bien sabes, yo decía que no iba a entrar en Ucrania, que todo esto era una postración para conseguir condiciones que especialmente los Estados Unidos levantaran las sanciones impuestas de Crimea, que le permitieran completar el Nord Stream 2, que está completo, que lo único que necesita es certificación, y es lo que quería, concesiones, pero invadió. Ya ahí cambió el panorama. Muchos analistas pensaban que todo era una postración de fuerza, pero en realidad el individuo sí tenía la intención de atacar y atacó. Así que ahí y lo hace de una forma como medio maquiavélica, porque él anuncia y sigue anunciando y va creando el miedo, la expectativa y sobre todo en el tema de Ucrania, ver cómo se puede llegar a... Ese es el prototipo comunista que te manda por telegrama, te dice lo que va a hacer. O sea, en ningún momento él mintió, aunque muchos dudábamos que lo fuera a hacer, porque era una cosa absurda. Tirarse contra el occidente, porque tirarse contra Ucrania es tirarse, aventurarse a una confrontación con Occidente en algún momento dado. Y lo hizo.
Así que cambió el panorama, todos los analistas quedaron en shock en el momento que ocurrió. Y ese es el problema que tenemos. Pepe, tú hiciste un artículo en el 2008, en una de sus invasiones, y ahondabas un poquito en cuál es el objetivo que puede llegar a tener Vladimir Putin. Lo que está diciendo mi amigo el coronel Octavio Pérez respecto a los analistas que se equivocaron con el pronóstico es que hay una gran diferencia. Muchos de los think tanks aquí en Estados Unidos no pasaron por la experiencia simple que pasó este servidor como simple ciudadano de Cuba. Todo aquel que no ha vivido en un país comunista no puede interpretar a Putin y por eso le sorprende que hizo lo que hizo, que es lo contrario que me ha pasado a mí. Putin, yo sabía que iba a hacer lo que hizo, lo pronostiqué. Putin va a hacer todo lo que tememos mucho, que incluso podría llegar a ensayar hasta armamento nuclear. A Putin no lo detiene nadie porque, mucho más allá que a mí me divierte, ahora embarcarnos en análisis que si el perfil sociológico o psicológico para hacer un apareamiento quizás con Hitler o con Castro que se parece. Putin es el intérprete de un sentimiento colectivo que viene del fracaso de la Unión Soviética, que además está basado en el hecho que él dijo hace que creo 5, 6, 7 o 10 años, dijo que la mayor catástrofe del siglo XX había sido la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética, que yo sí la pude conocer en el sentido que fui ciudadano cubano, y por eso me traje aquí unos 4 elementos acá. Un país atrasado tecnológicamente. Por ejemplo, respecto a las cámaras fotográficas, yo soy fotógrafo, las cámaras fotográficas soviéticas habitualmente tenían sobre 20 años de atraso comparado con las cámaras occidentales. Y traigo otro ejemplo acá, esto es un ejemplo un poco pequeñño en cuanto a talla para la cámara, pero este es el reloj espacial de la NASA, el famoso Mega Speedmaster, y este es el Sturzmann, que este fue el reloj que llevó Gagarin al cosmos. Miren la pobreza de una cosa con la otra. Pero habiendo dicho esto, a pesar de eso, esto que está aquí y esto que está aquí era algo. Y de pronto, cuando se acaba la Unión Soviética, que se desploma, que le cerrucha al piso Gorbachev, todo esto desaparece. Entonces, el hecho de que había un orgullo nacional, y las naciones tienen orgullo nacional, que fue el país que fue la contraparte en la carrera espacial, que es la segunda potencia atómica, que es el país que llegó a tener medio mundo controlado cuando después de la Segunda Guerra Mundial en el 45, el mundo se divide geopolíticamente en el sector que era el este y lo que era occidente. Cuando todo eso desaparece, él quiere recuperar todo esto porque lo que tiene es el afán, el apetito de recuperar lo que había perdido. Por tanto, con esa motivación que creo que es patente, que lo ha demostrado desde que está ahí, yo creo que realmente eso es lo que motiva básicamente a Putin, en tanto que intérprete de un sentimiento nacional ruso, exsoviético, para llevar otra vez el país a que fuese lo que era. Pero es un sentimiento nacional muy particular, porque si tú les preguntas a los rusos ahora mismo si ellos desean meterse en una contienda con Occidente, con el tema de su economía, o metidos en las sanciones, realmente yo no creo que exista ese sentimiento nacional en este momento. Es más, yo creo que de repente, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, puesto que nadie se atreve directamente a ponerle ese cascabel a ese gato, quizás sea el propio pueblo de Rusia castigado por esas sanciones, esos oligarcas castigados porque están viendo perder sus fortunas, esos mandos militares que ya estamos viendo están cayendo como moscas, quienes al final del día quizá puedan hacer algo con él. Lo que pasa es que él ha vivido en una burbuja, porque mira, es muy conveniente, esto es muy similar a lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela tú tienes un individuo en Miraflores que se llama Maduro y es un títere de los narcotraficantes, el cartel de los soles y todos los otros actividades que ocurren, el robo del oro, del uranio, todo lo que está ocurriendo detrás de bastidores, dejar a este tipo en Miraflores. A los oligarcas les conviene tener un Putin y le han vendido este cuento y ha vivido una burbuja de 20 y pico, hasta lo han apoyado en esta invasión. Ahora, cuando todo sale mal, como siempre, viene el escenario número 2, que es lo que tú estás mencionando, las escaseces que hay ahora, 15.000 personas presas. ¿Hasta cuándo van a llenar las cárceles? Cuando los oligarcas han perdido billones, miles de millones de dólares en estos tiempos, porque ellos están diversificados en el occidente. Todas sus cuentas de inversiones son compañías ellos no son tontos, multinacionales. no lo tienen en Rusia. Y entonces ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema. Quien puede tumbar a Putin ahora tiene que ser no los que lo mantuvieron en esta burbuja y lo apoyaron, sino el resto de Rusia que ha viajado, que ha tenido contacto con Occidente, que ha tenido inversiones. Ahí es donde está la clave
de la salida de este problema. No sé, es un personaje siniestro. Esta foto que tenemos aquí detrás, ya desde chiquitito tenía, o sea, una mirada angulosa. Su historia personal, el hecho de que fuera el jefe de la KGB, el hecho de la desaparición de sus... Quiero decir, ahí hay... No fue hasta lo que estaba mirando yo, un hombre que nació en el año 52, que sepa yo no es que haya sido jefe de la KGB, era creo que el lugarteniente, no, fue o sea, fue el director no importa, estuvo KGB. metido en el aparato. La otra cosa que a mí no me preocupa a nivel de lo que está comentando Octavio, a nivel de contraste, es el hecho de que este panorama terrible para la ciudadanía rusa en este momento, a mí, Octavio, a mí esto realmente no me sorprende por el hecho de que esa es una ciudadanía que hasta el otro día estuvo acostumbrado a ese tipo de vida. Ese es el lado que Occidente a veces no puede entender. Estamos haciendo la comparación de que si ahora, por ejemplo, en este momento creo que McDonald's, que fue una de las primeras franquicias que llegaron con Gorbachev en el año 85 a la Unión Soviética, creo que McDonald's representa, las que estaban ahora en este momento en Rusia, creo que representa a nivel de por ciento muchas más ganancias que las franquicias americanas per se, en particular de la cantidad que tenemos acá, creo que tiene sobre 900 presencias ahí. A ese pueblo, a pesar de que haya llegado a ese punto ahí, es un pueblo que puede reaccionar muy bien y él lo sabe muy bien, que si de pronto McDonald's desaparece y regresan atrás, ese pueblo lo tolera porque estuvo acostumbrado durante 70 años a unos sistemas y estuvo acostumbrado 70 años a unos niveles de racionamiento tremendos y Occidente no puede entender eso. No, pero yo lo que sí creo, y esto no tiene que ver con Oriente y con Occidente, tiene que ver que cuando el individuo se acostumbra a las cosas buenas es muy difícil limitarle nuevamente a las cosas malas. Pero lo vemos ahora después de la pausa. Okay. Pausa, regresamos. Estábamos comentando antes de la pausa, y lo dejo aquí en la mesa, Pepe, que me quería contestar. Yo decía, bueno, sí, eso está bien, que estén acostumbrados, bueno, pero es que también se acostumbran a lo bueno y después volver otra vez a dar marcha atrás y a lo malo. Se acostumbra a lo bueno, María, tú tienes toda la razón. Pero junto con eso, yo quisiera realmente ver cuánta ciudadanía apoya o no apoya a Putin en este momento. Porque junto con eso, recordemos, por ejemplo, yo visité Alemania 15 años después de la reunificación. Lo que pasa es que el miedo atrapa, también es difícil saberlo. Y me encontré con ciudadanos alemanes inteligentes, incluso que tenían fluidez al hablar inglés, y me estaban comentando que 15 años después todavía no podían entrar en la maquinaria, en el engrane de vivir capitalistamente. Se acostumbran durante un montón de años, la Unión Soviética, que fue la joya de la corona, 70 años viviendo de esa manera, a que el Estado es el proveedor, es el provider. Y eso, por supuesto, que una vez que desaparece debajo de ti, eso te crea un sentimiento de inquietud, un sentimiento de desconfianza. Pero Putin a mí me parece que no representa exactamente al comunista o al socialista, representa más bien al capitalista y representa además al que quiere ser... Lo que ha hecho Putin en estos años, dado la guerra de Crimea, es levantar el nacionalismo ruso. Acuérdate que uno de los fallos, posiblemente... Claro, él quiere las fronteras de Catalina la Grande. Uno de los fallos, a lo mejor peores que hubo, fue que en el año 80 se le pudo haber extendido a Rusia que fuera parte de la OTAN. Imagínate que hubiese pasado en aquel momento si dijeran todos somos hermanos y aquí no hay que pelear contra nadie. Pero cuando tú tienes unos artículos de guerra que dicen el plan defensivo de la OTAN es prevenir un ataque viniendo de Rusia, eso es lo que ha alimentado a este individuo para volver a tratar de reconstruir la Rusia. En otras palabras, eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque el odio que le tenían a los rusos, lo que habían hecho por 70 y pico de años, y que se revienten, y eso es lo que levantó ese nacionalismo. Pero como tú dices, en el otro lado de la moneda, la juventud, los seguidores de Navalny, no están apoyándolo a él. O sea que él, con mano fuerte, podrá mantener control con su séquito, que no son muchos. Y además con miedo. Los millennials sí tienen, como dice Octavio, sí tienen un punto importante y tienen un peso específico importante en esta ecuación. Eso sí es cierto, pero todavía una ciudadanía envejeciente que todavía recuerda las glorias soviéticas del pasado, y es sobre esto lo que yo creo que Putin está tratando de capitalizar, y por eso a mí sí no me sorprende que haya llegado donde haya llegado, que haya hecho lo que hizo anteriormente, y no me sorprende si mañana a la mañana nos levantamos, lamentablemente quisiera estar equivocado, pero si nos levantamos mañana por la mañana nos enteramos que él llegó mucho más lejos, porque además, que tú decías, las fronteras de Catalina la Grande, él lo que quiere son las fronteras de la antigua Unión Soviética, que era más grande, que si ahora cae Ucrania, lo último que le queda para esa frontera sería las repúblicas del Báltico. Ahora, hay una cosa que me llama la atención, y era lo que quería comentar con ustedes. Es un hombre que
estábamos diciendo, hasta cierto punto es socialista, hasta cierto punto es comunista, hasta cierto punto es un capitalista nato porque le encanta vivir bien, muy bien, rodeado de sus oligarcas, pero la gente, la población envejeciente tiene también miedo. O sea, han vivido en un sistema donde la represión como medida de disuasión ha sido grandísima y la mejor prueba es que la primera rueda de prensa que ha dado ahora para explicar lo que es su campaña, lo ha hecho sin que fuera la televisión en directo, ante el miedo de que pudiera haber cualquier tipo de interacción. Sí. Y la censura está a la orden del día, como nunca. Quiero decir, un hombre que tiene completamente claro que su pueblo le va a seguir donde vaya, no niega que es una guerra, diciendo que es una campaña. Claro. Y déjame decirte, hoy se ha dado el segundo parte de prensa de la cantidad de bajas que ha tenido en el frente de batalla. Y sinceramente, cuando empiecen a llegar esos números verdaderos, porque han llegado ceremonias funerarias, por eso es que hay mucha gente, los think tanks, o sea, los centros de investigación del occidente, contrario a lo que dice el ejército ucraniano, que son 17.000 muertos, están tratando de acotar todos los funerales en las provincias, en todas partes de Rusia, y es decir, positivamente podemos decir que hay 2.000, 3.000 muertos. Pero cuando eso empieza a impactar, que es lo que le dicen en americano, el bottom line, donde ya la canasta básica está haciendo escasez, que no hay azúcar, entonces ya el pueblo en general ya verá que esto no tiene una finalidad. Por eso es que hoy, gustosamente, él dice, bueno, ya terminamos la fase primera. Ah, sí, ya para qué me voy a Lo de la dedicar. golosina capitalista, María, es muy interesante porque de todas maneras, para que él viva como un jerarca, no hace falta que él juegue capitalista. Toda la vida sabemos que los jerarcas de los países comunistas viven bajo cuerdas. Por ejemplo, se supo que después que se acabó en el 89 la Rumanía comunista, se supo que Ceausescu, Nicolás y su mujer Elena no usaban ropa lavada, usaban ropa nueva que la tiraban. Eso fue un hecho, eso no fue nada inventado. De manera que y por otro lado, tenemos el caso de China, que China logró la fórmula totalmente insospechada de mezclar un Estado totalitario de izquierda comunista con una economía de mercado abierta. O sea, él no tiene que llegar ahí para eso. El tipo, a ver, el tipo hay que cogerlo con alfileres, porque un tipo que dice que sus únicos amigos son su labrador Connie y su ovejero alemán como el mío, que se llama Buffy, que son sus únicos amigos, que al resto de los que ha tenido cerca y le han llevado un poco la contraria, y lo hemos visto recientemente en una rueda de prensa donde humilló directamente al ministro de Inteligencia, creo que era, lo humilló directamente. O sea, la gente le tiene terror. Tiene un amante que ahora no saben si la van a sacar de Suiza, porque tiene 4 hijos con ella, una exgimnasta, esa es la amante, ahora quieren sacarla de Suiza. No tiene relaciones estables con nadie. Es un personaje siniestro. Sí lo es, sí lo es. Y la otra cosa, Octavio, que a mí me preocupa es el hecho que se está comentando, mira la fotografía ahí, que parece un trinquete, diciendo que está enfermo, que se tiene cáncer acá. Lamentablemente dispensa que sea tan duro que lo diga aquí. Tratando de decir que podría ser que estuviese enfermo hasta terminar o no lo sepa. Estos son de las campañas hasta que tú no sabes para dónde van. Lamentablemente el que está enfermo es nuestro presidente. El que está viejo, el que está dilapidado es nuestro presidente, no este señor. Yo creo que esto es una campaña incluso para hasta quitar ese barniz, esa pátina, que en este momento es una especie de espada de Damocles que tenemos aquí en Estados Unidos. Eso francamente es lo que yo creo respecto de Putin. Ahora, sí insisto en el hecho que yo creo que su motivación fundamental es revivir la emoción, porque hay un detalle que quiero recordar aquí, que ustedes lo hayan visto. Ustedes recuerdan la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Sí. Yo comienzo a inquietarme cuando veo que la ceremonia, que fue magnífica por cierto, comienza a ser un canto a la Unión Soviética con él. Entonces, por supuesto que yo me alarmo y me empiezo a inquietar, pero comprendo que ellos no pueden hacer la historia de la nación sin pasar por ahí, porque son 70 años de esa historia. Pero al final lo que me mata que es cuando él reinstaura el himno soviético sin letra. Sí. El himno ruso que pone Yeltsin, él lo quita, trae de vuelta. ¿Qué más que eso, señores? Pero además, que ahí fue cuando yo salto, y mi esposa puede dar fe de eso, yo salto del sofá, que yo casi siento angustia cuando el show se acaba, cuando viene la típica niñita soviética que yo conocí, la chiquita rubita con las motonetas, con la batita rosada, y viene de la mano de un globito rojo, y el globito rojo en el centro del escenario, con un cenital, el globo rojo la eleva. Señores, ¿a dónde vamos? Yo creo que ahí está la patente. Y ahí está... Me tengo que ir a la pausa, pero te doy la palabra en cuanto regresemos. Poco tiempo que tengo, pero tú querías decirnos algo. Bueno, el evento que te está diciendo que es el cronograma 2008, que es el artículo de Pepe, es la guerra de Georgia,
donde se toman Osetia del Norte. Ese fue el ensayo. ¿No creéis que lo siguiente, cuando la gente habla de las exrepúblicas bálticas, puede llegar a ser Georgia? Yo creo que grabemos este programa, pues yo estoy convencida que el siguiente paso, acuérdense de lo que le digo, es Georgia. Pues Georgia fue el ensayo de lo que ocurrió ahora en Ucrania. Y el interludio, o sea, teatral, donde él proclamó 14, Sochi. Crimea. O sea, y ahí es donde estás viendo el cronograma del estudio de este personaje en eventos reales en los últimos Pero tiempos. cristiano ortodoxo, divorciado, con 2 hijas, amante, 4 hijas con la otra amante, más las que no están conocidas. Bueno, no me hables de cristiano ortodoxo, yo soy cristiano ortodoxo. Por eso te digo que no es el mejor ejemplo. Y no quiero Claro, cuento con no este es el niño. mejor ejemplo. No, aquí da pena la iglesia ortodoxa rusa, de la cual, por cierto, Ucrania se desliga y al desligarse le rompe la historia, porque la iglesia rusa se basa en Kiev. En Kiev fue el primer obispo y de ahí se funda Moscú, cuando Kiev era una ciudad verdadera, todavía Tengo 30 segundos, Pepe, pero te los quiero dar. No, simplemente yo temo realmente que Putin ha llegado donde yo sabía que iba a llegar y lamentablemente quiero decir que yo no dudo para nada que él va a llegar más lejos que esto, porque además él quiere reconstruir todo este imperio y creo que el próximo objetivo sería terrible. Yo sé que está NATO o la OTAN de por medio, pero para él sería muy tentador ensayar, porque sabes que hay debilidad en Occidente, pasar la frontera con el Báltico y si pasa algo de acuerdo con la respuesta, porque recordemos una cosa, si él pasa esa frontera del Báltico más adelante, no va a ser mañana, Occidente inmediatamente no le va a pegar la bofetada. Occidente le llama por teléfono y le dice, te equivocaste, sal de ahí. Entonces, él sabe que todo eso existe. Hay que saber lo que es el comunismo para saber cómo opera Putin y por eso yo desconfío tanto que él no va a parar aquí. Bueno, pues ya saben ustedes, las previsiones están echadas. Yo sigo insistiendo en que este individuo tampoco va a parar acá y Georgia va a ser su siguiente paso. Y si no, los voy a invitar a los dos para que recuperemos esta conversación. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Pepe, gracias, Octavio. Como les digo siempre, mi yeso y yo nos despedimos hasta el lunes que viene.